Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La pandemia del coronavirus se ha encargado de poner en evidencia muchas cosas. Eso en el plano internacional y también individualmente a nivel de los distintos países. Coja el caso de República Dominicana. Antes de que nos azotara la pandemia, nosotros teníamos en el país un crecimiento económico que andaba en promedio en los últimos años, en las últimas 2 décadas, por cerca del 6% en promedio en los últimos años. Lo cual evidentemente que era un gran logro, tú tener ese nivel de crecimiento sostenido que te permitía generar empleos, y eso en un contexto de estabilidad macroeconómica, estabilidad del tipo de cambio, estabilidad de el índice de precios al consumidor y al mismo tiempo la aplicación de programas sociales que permitían mejorar las condiciones de vida de la población. Nosotros logramos una reducción importante de la pobreza después de aquel retroceso que significó la crisis del año 2003. Y esa reducción fue casi a la mitad de lo que teníamos en ese momento. Un gran logro. Y el desempleo, que andaba por el 17-18%, se redujo a un 6-7%. Otro gran logro de la economía dominicana. Indiscutiblemente aplicamos una serie de programas sociales inteligentes que impactaron las condiciones de vida, sobre todo de la gente más vulnerable, porque ahí estaban esos planes como el bono gas, el bono luz, la ayuda para mantener a los estudiantes en las escuelas, la asignación del 4% a la educación, las estancias infantiles. Todas esas fueron iniciativas inteligentes que tuvieron indiscutiblemente un gran impacto social en nuestro país. Logramos eso, teníamos eso en un contexto en el que predominaban las dificultades a nivel de toda la región. Y tuvimos durante mucho tiempo un ambiente de paz social y de paz laboral. Viene la pandemia y entonces trastorna toda la economía. Llena los hospitales de enfermos y pone en evidencia un montón de falencias. Los problemas, las debilidades de nuestro sector salud que se vieron exacerbadas. Y todas esas cosas que son propias de un país del tercer mundo. Porque a pesar de los avances de República Dominicana, nosotros no dejamos de ser un país tercermundista, a pesar de que fuimos escalando posiciones hasta colocarnos en el noveno lugar en el ranking de los países con las economías más grandes de la región por su Producto Interno Bruto. Y pasamos de ser una economía pobre a ser una economía, un país de ingresos medios. Lo que indiscutiblemente fue un logro, un gran logro dominicano, mientras otros países permanecieron por mucho tiempo estancados. Y ahí República Dominicana aplicó un programa agresivo de desarrollo de infraestructura. Nosotros construimos un metro, nosotros aplicamos un programa de desarrollo vial
que nos colocó como el país de América Latina, uno de los países de América Latina con una de las mejores infraestructuras viales, construcción de puentes, carreteras, obras distintas y naturalmente con un turismo muy pero muy pujante. Un destino importante en la zona del Caribe. Nosotros nos atraíamos más del 50% de la totalidad de las inversiones directas que provenían desde distintos países hacia nuestra región del Caribe. Y entonces ahora, en el marco de esta pandemia, nosotros nos regocijamos cuando oímos que la economía dominicana vuelve por los senderos del crecimiento. Y entonces celebramos eso como un gran logro, que indiscutiblemente lo es. Y todas esas variables, el empleo, el poder adquisitivo de la gente, todo eso entonces ahora nosotros lo ponderamos. Y también la necesidad de aplicar programas de inversión en infraestructura como una manera también de estimular, como una manera de contribuir al dinamismo económico. Y entonces yo creo que ahora una de las grandes conclusiones que nos permite sacar la pandemia, cuando vemos el antes y el después, los esfuerzos que estamos ahora por volver a la normalidad y la forma en que nosotros celebramos algunos indicios de que recuperamos terreno perdido, todo eso nos lleva a nosotros a ser un poco más realistas, a darnos cuenta de que realmente no hay una varita mágica como se podía concluir escuchando a los políticos en su competencia por el poder, en su competencia electoral. No hay fórmulas mágicas para usted resolver el problema del desempleo, para usted llevar comida a la mesa de los más necesitados, para usted solucionar los problemas medioambientales. No hay fórmulas mágicas para nosotros superar nuestras debilidades, para nosotros avanzar. Por tanto, todo eso que nosotros, todos esos logros que nosotros veníamos exhibiendo, la situación que tenemos ahora y ese reto de volver por la ruta que habíamos recorrido, nos dice a nosotros que realmente pues teníamos una situación que probablemente en su momento no valoramos adecuadamente, pero que era una situación bastante buena, y no con eso quiero decir que uno tenga que conformarse, pero para usted garantizar la continuidad, para usted poder realmente trazar el rumbo para conseguir nuevas metas, lo primero que tiene es que saber qué cosas funcionaron bien, qué cosa es lo que hay que superar. Y entonces ahí hay, insisto en eso que decía al principio, lecciones importantes que nos deja esta pandemia. Y no hay fórmulas mágicas. Es verdad que siempre se puede gastar mejor. Es verdad que usted tiene que hacer un esfuerzo para invertir lo más que se pueda de forma productiva, pero a veces da la sensación, o nos daba la sensación, de que aquí lo que siempre ha faltado es una cuestión simple, falta de voluntad para usted resolver los problemas. Y resulta que, insisto, no hay soluciones mágicas, porque fíjense el esfuerzo, miren lo que ha acontecido en nuestra región latinoamericana y lo que ha ocurrido en el mundo entero. Y entonces cuando tú te ves en ese contexto, es que tú puedes valorar, sabes lo que eres y valoras realmente lo que has podido lograr.
Ahora América Latina, algunos países latinoamericanos están frente a una gran disyuntiva. Mire por ejemplo el caso de Colombia. Ayer se anunció que el comité de paro, el comité de huelga, decidió ponerle fin a las movilizaciones. Por lo menos suspender las protestas en la forma en que eso se venía haciendo. Porque se ha hecho la aclaración de que de alguna forma se seguirán impulsando las reivindicaciones. Pero finalmente el comité de paro decidió bajar un poco la tensión y bajar un poco su accionar para que el país pueda realmente respirar después de casi 2 meses de parálisis, de protestas constantes. Y ese país ahora está entre grandes limitaciones, entre lo que fue una propuesta para incrementar los ingresos del gobierno, para superar una necesidad que te produjo un gran problema que te generó la pandemia, hacer sostenible tu deuda y además de eso poder trabajar para sacar la economía a flote con mayor nivel de eficacia, y unas reivindicaciones sociales que estaban ahí desde hace muchísimo tiempo, pero que la pandemia ha llevado a un primer plano, y lo que era un esfuerzo del gobierno para reclamar mayor compromiso, mayor sacrificio de la población, lo que ha provocado es un incremento de la demanda, con dificultades realmente para sacar adelante una propuesta susceptible de superar los problemas del país. Entonces eso es como una especie de callejón sin salida. República Dominicana tiene una situación difícil. No llegamos a la situación que se produjo en Colombia. Ese no es nuestro caso. Pero tenemos la necesidad también que tiene Colombia y que tienen la mayoría de los países. Usted tiene que hacer sostenible su deuda, usted tiene que tener los recursos para hacerle frente a las necesidades crecientes, a los gastos en salud, para hacer las inversiones del lugar en infraestructura que nos permita seguir avanzando y también como una forma de dinamizar la economía. Pero al mismo tiempo usted se encuentra con unos trabajadores que están planteando la necesidad de un incremento salarial del 40%, en un momento en el que el gobierno tiene como meta importante incrementar sus ingresos. Quizás no ahora en este año, pero sí a partir del año que viene. Entonces se juntan esas dos cosas con la posibilidad de que se puedan alterar la vida social del país. Si usted se equivoca y aplica elige el camino equivocado. Entonces las sociedades nuestras están en una situación realmente difícil, y una de los grandes problemas que tenemos hoy en día es el incremento en los precios de los artículos de primera necesidad. El incremento de los precios de casi prácticamente todos los artículos de consumo, de todos los bienes de consumo y también de los servicios, porque una cosa arrastra a la otra. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Una parte de ese problema se genera fuera del país, porque se incrementan los precios de las materias primas. Ahora mismo el petróleo, que en enero estaba en $55 el barril, ha alcanzado los $72 el barril. Eso en el momento en el que grabamos este programa. Ese es un incremento sustancial. Y la pregunta es si la tendencia se va a mantener. Los fletes, el costo del transporte de las mercancías se ha disparado en más de un 200%, con lo que eso significa. Y muchos economistas, muchos especialistas se preguntan si esto
será permanente, si esto es una cuestión coyuntural, si será temporal, porque estamos claros en que la demanda ahora mismo, con las economías que comienzan a despegar, supera la oferta. Siempre cuando se produce esa situación, la oferta, que está rezagada, tiende a tratar de alcanzar la demanda. Pero ¿en qué tiempo eso se va a lograr? Esa es la gran incógnita que todavía muchos especialistas no pueden resolver. Sí hay un asunto entre nosotros que está claro. Independientemente de eso, independientemente de que tú tienes que buscar la forma de contrarrestar eso de una manera inteligente para que no se deteriore la calidad de vida de la gente. Y entonces, tú saber que cuando se produce un incremento es muy difícil que haya una marcha atrás. Lo que más se parece a una reforma fiscal es la inflación, porque eso, la inflación le mete literalmente la mano en los bolsillos, sobre todo a los más necesitados, que es lo que se necesita evitar. Y entonces, ¿cómo tú te planteas una reforma fiscal con unos altos niveles de inflación? Eso es una situación bastante complicada, muy compleja, la que se está presentando. Nosotros tenemos que prestarle la debida atención a este problema. Esa es la gran amenaza hoy, sobre todo en el caso de República Dominicana. Esa es la gran amenaza que se cierne sobre República Dominicana. Nosotros tenemos experiencia en el manejo de crisis, porque recuerden que enfrentamos en un momento determinado una crisis alimentaria, un proceso más o menos parecido al que estamos viendo hoy, que trajo como consecuencia un incremento mundial de los alimentos, de las materias primas, y nosotros eso lo supimos manejar correctamente. Logramos superar esa coyuntura difícil sin mayores consecuencias para los niveles de vida de la población. Hubo un momento, recuerden, que también enfrentamos una crisis petrolera con unos precios internacionales del petróleo por encima de los $100 que nunca se había visto en toda la historia. Pudimos también sortear esa situación. Claro, ahí intervino un factor importante que fue el programa de Venezuela denominado Petrocaribe, que fue un gran espaldarazo de Venezuela, sobre todo a los países pequeños del Caribe. Eso fue un gran aporte, reitero. Y bueno, pues nosotros también sorteamos la crisis del año 2008. Quiere decir que pues debemos ahora emplearnos a fondo para evitar que el incremento de los commodities, de las materias primas, los incrementos sobre todo del petróleo, tengan consecuencias nefastas para los niveles de vida de la gente. Ese es un gran desafío, un gran problema que tiene ante sí la República Dominicana. Recuerden, cuando los precios suben, difícilmente vuelvan a los niveles anteriores al incremento. Y por eso es importante emplearse a fondo para contrarrestar de alguna manera estos aumentos. Vamos a una pausa y volvemos en breve.